Gloria al Señor. Capítulo 2. Vamos a leer. Voy a hablar sobre todo el capítulo, pero vamos a tomar entonces el versículo 11, 12 y 13 para hacerlo más corto. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, ¿lo tiene? Gloria al Señor. Dice así en 2 Timoteo 2, 11, 12 y 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios nos hable a través de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Padre Santo, nos hablas a través de ella, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos hables y que tu palabra, Señor Jesús, sea haciendo el efecto en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, mis amados hermanos. Vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con una oración con penalidad. Y no le estoy hablando de ninguna liturgia o ninguna de esas indulgencias que nos enseñaba la iglesia tradicional, de que tenemos que golpear nuestro cuerpo, hacer las oraciones de cierta forma, con cierto dolor. Aquí estamos hablando de otro tipo de penalidad. Obviamente no estamos hablando de las penalidades físicas, pero para entenderlo de una forma más práctica hay que entender cuál es el objetivo de lo que son los padecimientos, lo que son las penalidades. Pablo utiliza la palabra penalidad en este caso al principio del capítulo. Él le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero luego el versículo 3 dice: tú pues sufre, dice, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador no participa. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Aquí es donde lo menciona la segunda vez. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, cuando hablamos de la penalidad es porque tiene un fin. En otras palabras, todas las cosas en Dios tienen un precio que requiere sacrificio. Pero vamos a hablar de los diferentes tipos de sacrificio para que cuando usted aplique esto a su oración sepa cómo orar. La oración no es una máquina de donde usted le echa una moneda y luego pulsa, jala una palanca y espera de que le salgan las tres imágenes y le den en el blanco y usted se gane el premio mayor. Mucha gente piensa que es como una de esas máquinas de juegos que hay en los casinos, que uno llega y pone su tiempo, pone su esfuerzo. Inclusive muchos dan una limosna y dicen: bueno, yo haré esta ofrenda o hacer esta oración para que Dios me conteste, como si fuera una máquina de juego, esperando a que, bueno, de pronto me sale, me saco la lotería, me gano el premio mayor y ahí Dios me contesta. No, la oración no es eso. La oración es conectarse con Dios a través del Espíritu. En otras palabras, existe un conocimiento de Dios, es una relación íntima con el Señor. Y a pesar de que hay cosas que no sabemos, eso es lo que le decía Pablo a los romanos,
de que hemos de pedir no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esto nos damos cuenta de que a pesar de que tenemos una relación con Dios y hablamos con Dios, estamos limitados. Esa es una de las cosas que también hay que tener en cuenta. El ser humano está limitado. Hay personas que dicen, no, es que a mí Dios me habla al oído, yo todo lo conozco, lo sé de Dios. No, nadie va a llegar a ese punto porque Dios sigue siendo un ser supremo, el ser divino, que todo lo sabe. Nosotros no conocemos nuestro futuro. Por más espirituales que seamos, siempre vamos a tener una limitación. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿o sí? ¿Dónde está el más espiritual? El que anda metido en el espíritu, habla en lenguas todo el día, que me diga qué va a pasar mañana. Ninguno, ¿sí o no? Ahí vemos que todos estamos limitados, sometidos a la voluntad de Dios. Es más, en cuanto a la venida del Señor, ni los ángeles del cielo saben cuándo va a pasar. Ahí nos da el Señor claridad de su omnipotencia, de su solemne soberanía. Y lo que uno tiene que hacer es sujetarse a esa soberanía de Dios y hacer lo que el Señor Jesucristo hizo en Getsemaní. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Así que tenemos que tener claro que sí, estamos conectados con Dios, que el Señor nos ha dado revelación, que el Señor nos ha dado un discernimiento, pero Él no nos ha dado a conocer todas las cosas y estamos sujetos a su voluntad y a su propósito. Amén. Amén. Yo sé que esto no gusta mucho. Si usted va a una iglesia carismática nunca le van a decir eso. Todo lo contrario. Le van a decir pida y ahí le van a llegar los dólares. Y ahí entrenamos a un par de muchachos que vayan a su oído, pasen al altar y le griten en el oído, oiga, usted va a recibir tanta plata. Esa es la profecía, ahora son profetas, ¿no? No, vamos a hablar de lo que realmente la Biblia dice. Y hay que entender primero nuestra limitación, pero segundo, que Él tiene cuidado de nosotros. Aún así hay que sufrir penalidades, hay que padecer. Pedro decía, yo siempre cito este pasaje porque cada vez que pienso en eso, llego ahí. Y Pedro le decía a la iglesia, a los expatriados, claro, es que se estaba levantando una falsa doctrina. Y cuando la doctrina, hermanos, está amenazada, aunque nadie puede contra el Señor. Las palabras del Señor a Jesucristo, a Pablo fueron, a Saulo, pues en ese momento era Saulo todavía. Hermanos, él le dice a él, vea mijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dar cosas quiere decir que tú eres un alfiler chiquitito y estás tratando de tumbar el aguijón, es imposible. Estás perdiendo el tiempo, estás atacando a la iglesia y sí, hay muchos hermanos que están con miedo. Ananías estaba temblando del miedo cuando el Señor le dice que vaya a orar por él. Pero cuando el cuadro Ananías encuentra a un hombre desfallecido, sin comer, ciego y ahí tirado. Este es el que nos amenazaba. Es el que nos estaba persiguiendo y véalo ahí. Completamente rendido. Es que contra Dios no se puede, hermano. No se puede. Vea, hermanos, el Señor hace del más fuerte, lo hace el más débil. Porque nadie puede contra el Señor. Se han levantado hombres en el mundo que han querido levantarse contra el evangelio. Terminan, hermanos, en una condición tan débil, tan vulnerable. Y el Señor sigue siendo el mismo Dios fuerte y poderoso. Esto no es que nosotros tengamos miedo de que se está levantando la falsa doctrina y que se va a acabar el Espíritu de Dios. No, hermanos, contra Dios nadie puede. ¿Sí o no? Pero las penalidades que hay que sufrir tienen que ver con la verdad. ¿Sí ve? Entonces Pedro era consciente de eso y él por eso le escribe a la iglesia eso: someteos bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. O sea que si Él dice que os exalte, quiere decir que tiene que haber humillación. Correcto. O sea, no todo es exaltación. Sí, a nosotros nos gustan los tiempos de exaltación, pero también hay tiempos de humillación. Amén. Ahí está el mensaje. O sea, a su tiempo. Pedro no dice eso va a pasar mañana, eso va a pasar cuando tú quieras. No, al tiempo de Dios. Aprende a conocer el tiempo kairos de Dios, que es el tiempo de la voluntad de Dios. Y Señor, haz tu voluntad conmigo. Para muchos la exaltación no va a ser ni siquiera aquí en la tierra, va a ser allá arriba. No dice que cuando seas invitado a una fiesta, dijo el Señor, no te sientes en la primera silla. No vaya y venga uno más distinguido que tú y luego tú con vergüenza empieces a pasar al último lugar. ¿Sabe por qué? Porque dice que los primeros
serán ¿qué? Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Así que no se sabe. El que piensa que va de primero va a ser el último. Y la realidad es que existe una exaltación. Amén. Y existe un tiempo de la exaltación, que lo decía Pablo, que prosigo al supremo llamamiento. Porque hay varios tipos de llamamiento, pero el supremo llamamiento es la exaltación final. Y la exaltación final va a suceder cuando Cristo venga por la iglesia, donde seamos transformados en seres celestiales, ¿correcto? Esa es la suprema exaltación. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender que mientras estamos en la carne, no militamos según la carne. Apréndetelo, fácil. Porque hay una milicia. La milicia es una guerra. ¿Y estamos en guerra contra quién? ¿Contra la carne y la sangre? No, las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no estamos detrás de la carne o de la sangre, no estamos detrás de la gente. No vamos a polemizar con los que se levantan en contra de la verdad, no vamos a perder el tiempo con eso. Nuestra lucha es contra lo que está dominando el mundo, que es la carne. Y el primer enemigo que tú tienes antes de enfrentarte al diablo es tu propia carne. Por eso los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Esa es la primera lucha. Yo tengo que aprender a vencer mi propia carne primero. Yo sé que queremos conquistar el mundo y queremos conquistar todo esto, y mejor dicho, acabar con los demonios de drogadicción y todo lo que hay aquí alrededor de todo lo que hay. Eso está bien, pero antes de eso aprende a tener una oración eficaz, porque en tu oración vas a luchar. Ah, no sabía eso. Arrodíllese a orar y haga la oración espiritual, a ver si usted no va a tener una lucha, a ver si no hay que sufrir una penalidad. Porque cuántos a los 5 minutos ya se cansaron, se pararon y dijeron: ya aquí no sentí nada, y desisten. Ahí perdiste. Hay que insistir, hay que persistir y hay que permanecer. Persistir. El Señor dio la parábola del juez injusto, y ahí estaba la viuda todo el tiempo molestando. Y el juez injusto le hizo justicia, no porque él era justo, sino por la insistidera de esta señora. Parecía un silirí. ¿Sabe que un silirí es un pajarito que hace mucha bulla? Y era ahí dando y estaba cansado. Y dijo: ya, porque ya me tiene hasta aquí esta mujer, todos los días me está molestando que le haga justicia. Y el Señor dijo: si así lo hace un hombre injusto, ¿cuánto no lo hará Dios con los que persisten? Pero Señor, ¿por qué me haces insistir? No es Dios que te haga insistir. Dios no es el que te está haciendo insistir. Es tu propia carne que necesita aprender a someterse a Dios. No es que Dios no quiera contestar, no es que Dios no quiera llenar con el Espíritu. Dios no es el problema aquí. Él no es el que se está haciendo el duro, el difícil. Es nuestra carne la que no deja. No deja, hermano. Cuando usted se mete al altar y quiere hablar en lengua, ¿sabe qué es lo primero que llegan? Pensamientos de la carne que te dicen: no puedes, no es para ti, no sirves. Mira lo que hiciste, mira el pecadillo que hiciste tal día. Acuérdate que eso no es para ti. Tú no eres lo suficientemente espiritual, y comienza a haber una lucha. ¿Quién es el que está impidiendo? Dios. Hermano, si yo voy a la palabra, Dios prometió el Espíritu a todo el que crea. Ahí no hay limitación. Por eso algunos reciben el Espíritu Santo antes de bautizarse, que no es el orden, no es el orden normal. Pero ¿sabe por qué lo logran hacer? Porque creyeron. Simplemente porque creyeron. Vea, hermanos, la única forma en que uno se va a santificar y que se va a consagrar a Dios no es por su propia fuerza. Nadie por su propia fuerza lo puede hacer. Créame que no. Pregúntenle al hermano más consagrado de la iglesia y dígale: hermano, ¿usted cómo llegó a ser más consagrado de la iglesia? Y en primer lugar le va a decir: yo no sabía que yo era el más consagrado. Y en segundo lugar le va a decir: vea, hermano, ¿sabe qué? Yo no sé cómo estoy aquí. Lo único que sé es que Dios ha hecho una obra. Y lo que usted está viendo no viene de parte mía,
Porque donde fuera yo, hermano, yo no estaría aquí. Es el Señor el que está haciendo la obra. Lo único que yo he hecho es aplicarle fe. ¿Sabe qué es lo único que yo he hecho? Creer en lo que me están predicando y creer en lo que dice la palabra. Entonces cuando el diablo se levanta, yo le saco a lo que he creído, que es la palabra de Dios. Tan importante es que tengamos la palabra firme, como está escrita, porque el Señor no le sacó al diablo la versión parafraseada. Él le dijo lo que decía el escrito original y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Diablillo, ¿en qué versión quieres que te responda? ¿Te respondo en la TLA o en la NBI? No, dijo: escrito está. Lo que él mismo le dictó a Moisés, porque el que estaba ahí era Dios. Eran las palabras de Dios. Mire, hermanos, hay que conocer la escritura. Oyó, conózcala. Cuando usted la conozca, usted va a estar de acuerdo conmigo. Créame. ¿Sabe cuál es la barrera más grande que tiene uno que está metido en el espíritu en cuanto a no creer? Esa doctrina carismática es la misma Biblia. Cuando usted lee la misma Biblia y usted lee todo lo que dice allí, usted se da cuenta lo firme que es Dios en su palabra. Usted se da cuenta lo sólido que es Dios. Hay un cimiento sólido. Hay una roca en la cual estamos parados. La roca es tipo de firmeza, de solidez, de cimiento, de establecimiento. Porque allá es donde quiere llevar Pedro a la iglesia, diciéndoles: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ahí no dice las mismos triunfos o las mismas victorias. Siempre vamos a tener victoria, amén. Pero aquí estamos hablando de los padecimientos. ¿Sí se da cuenta? Así que ¿qué? Los mismos padecimientos que tenemos nosotros en el espíritu, lo tienen todos los hermanos en todo el mundo. Eso no es que le pasa solamente a la iglesia aquí en Estados Unidos. Una vez vino un hermano de Colombia. Era amigo, nos hicimos muy amigos, trabajamos juntos. Y se ve, cuando uno tiene un amigo, hermanos, que es así íntimo amigo, uno le dice las cosas como son. No está ahí que uno se pone con. Entonces nos decíamos las cosas así de frente. Entonces yo tenía esa confianza con él de decirle: oiga, usted sí es muy sinvergüenza, le decía a veces molestando. Pero él me decía: uy, no, hermanos, que se verá esos campamentos en Colombia. Eso como se derrama el Espíritu Santo. Pero esto aquí no, hermano. Eso aquí es frío, eso aquí es seco. Mire eso, la gente es como toda carnal, es como toda mundana. Y yo le dije, yo como tenía confianza, yo le dije: ¿usted por qué no se vuelve a Colombia, hermano? Porque usted tiene toda la razón. Usted aquí no ha hablado en lengua. Yo nunca lo he visto. Lo que usted me está escribiendo, yo no lo he visto en usted. Yo no lo he visto, ¿verdad? Yo en la iglesia yo no lo veo a usted. Así como usted está escribiendo, no. Devuélvase, ¿qué hace aquí? Usted allá era más espiritual. Porque aquí no es espiritual. Usted aquí me habla de fulano de tal, de uno y del otro, del otro, del otro. Vuélvase para Colombia y sea espiritual. No, hermanos, los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. La iglesia ya es la misma iglesia aquí, si es que predican la sana doctrina, porque vaya uno a saber. Pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Así que la iglesia, donde quiera que esté, tiene el Espíritu de Dios. Así que las luchas son las mismas, los padecimientos son los mismos. Pero esto es para que tengamos fortaleza. ¿De qué? De que hay padecimientos, hay penalidades, pero se está adquiriendo fuerza espiritual, se está adquiriendo madurez y se está adquiriendo poder. ¿Se da cuenta? Vea, muchos quieren y vienen a donde uno a veces y le dicen: oiga, hermano, yo quiero tener poder. A mí me pasaba, ahora no me pasa, pero antes me pasaba mucho. Venía un hermano joven, hermano, ore por mí, yo quiero tener poder. Poder de Dios.
Yo tenía la unción y el poder. Y yo le decía, bueno, mijo, yo oro para que Dios le ponga fe, pero eso sí, apriete los pantalones, porque le van a llegar pruebas y pruebas y pruebas. Usted quiere aprender a tener poder. El Señor le va a enseñar a través de la disciplina lo que es eso. Porque esto no se le da al que no quiere pagar el precio. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Yo lo voy a poner a usted, mi hijo, a que sea un tremendo maestro en eminencia. Mejor dicho, usted es la mano derecha mía, nada más ni nada menos que el gran apóstol Pablo, a encargarse de un poco de iglesias, imagínese. Pero le dijo, no se haga muchas ilusiones, papito. Porque mire lo que me está pasando a mí. De mí, del gran apóstol. Han negado mi apostolado, se ha levantado uno, he sido apedreado, me han naufragado, me ha pasado esto, lo otro. Mejor dicho, me ha pasado de todo lo que usted no se imagina. No me ha servido el título para salirme de muchas en las que me he metido por causa del evangelio. Así que tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo que eres. Y aprende que el poder de Dios se va desarrollando en la medida que militamos en el Espíritu. Por eso la oración tiene que llevarnos a esa milicia. Y créame, la oración espiritual es una lucha primeramente contra la carne y después contra el diablo. La tentación del Señor tuvo dos facetas. Bueno, tres, pero vamos a mencionar dos en cuanto a la lucha. La primera lucha que tuvo el Señor fue la lucha contra la carne. Y aquí no estamos hablando del pecado, porque el Señor nunca cometió pecado. Pero estamos hablando del hambre que le dio. Porque dice que tuvo hambre. La primera lucha espiritual que uno tiene cuando ora es contra la carne. ¿Sí ve? Amén. ¿Cuántos han ayunado alguna vez en su vida? Perdone que le pregunte, pero es que hoy en día toca así. Hay muchos que no saben lo que es eso. Usted va a otro lugar y bueno, ¿cuántos días de ayuno? ¿Qué es eso? Oiga, hermano, ¿qué es eso? En mi iglesia nunca hacen eso. Pero bueno, el punto es, ¿cuántos han ayunado? Pero ayunado bien. ¿Sabes lo que es ayunar bien? Que hasta que la tripa se te arrugue adentro. Cuando el estómago empieza a rugir como un león. ¿Sí ve? Y que usted le da vergüenza con el que está al lado suyo porque empieza a dar unos sonidos increíbles. ¿Sí o no? ¿Sí lo ha hecho o no? No, mano, hasta la 1 de la tarde, pues eso es pasarse el desayuno. No, está hablando bien, o sea. Yo voy a hacer un ayuno de 21 días, a ver quién se le mide a eso. Pero bueno, el asunto es que cuando uno ayuna, la carne se debilita, el físico, ¿no? Físicamente. Y hay una debilidad, hermanos. Eso a veces uno se pone hasta a temblar. Por eso hay que prepararse bien para hacer un ayuno bien, ¿no? Tiene que haber una preparación. Porque llega el momento en que la carne se debilita de una forma que existe, hermanos, se siente bastante fuerte. Pero esto, hermanos, es algo simbólico. No es que Dios quiera hacernos aguantar hambre. Es un simbolismo porque la lucha de la carne, cuando la misma carne se debilita, el deseo carnal también se debilita. ¿Se da cuenta? Uno cuando tiene hambre y está débil, uno no quiere hacer nada. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto es la penalidad que hay por causa del efecto que tiene la carne en el hombre. Y cuando hablamos de la carne estamos hablando de lo físico y también del pecado. Entonces, ¿qué pasa? La primera lucha es contra la carne. Entonces, ¿Jesús ayunó? ¿Jesús tenía que ayunar? No, pero él ayunó porque él es el ejemplo. Entonces, ayunó hasta que sintió el hambre. ¿Cómo él, siendo Dios, siente el hambre? Estaba en un cuerpo físico. Y estaba sintiendo todo lo que un cuerpo físico es, lo que uno siente en un cuerpo físico. ¿Sí ve? Y le dio hambre. Ahí está la primera lucha. La segunda lucha es contra Satanás. ¿Sí ve? Y aquí estoy hablando de la oración. El mundo es otra cosa. El mundo es otro tipo de enemigo. Uno no lucha contra el mundo en la oración, que el mundo está afuera.
Pero espiritualmente la lucha es contra la carne y la lucha es contra el diablo o contra el enemigo. Correcto. Pero yo no me voy a poner a luchar contra el enemigo sin primero haber vencido mi carne. ¿Sí ve? Y en esto no solamente estamos hablando de aguantar hambre, porque vuelvo y le repito, eso es un símbolo para que más o menos tengamos una idea de qué se siente o qué se debe sentir en la carne cuando oramos espiritualmente. Pero hermanos, seamos sinceros, cuando todo está bien, oramos 5 minutos, no nos va a dar sueño. O sí vamos a querer esa lucha. Dios a veces permite las pruebas, porque sin las pruebas a veces nos despabilamos. Quedamos dormidos, estamos contentos y alegres y todo bien. Y perdemos la disciplina. Por eso es que es bueno pasar tribulaciones. Amén. Por eso es que es bueno pasar pruebas. Porque la prueba de vuestra esperanza, ¿qué pasa? No avergüenza. ¿Qué sucede? Cuando nosotros somos probados, la fe se fortalece. Y la fe, hermano, es la que mueve montañas. La fe no es ponerme yo aquí a decir, oiga, venga, yo lo creo y que sí, que usted levántese, que en el nombre de Jesús y tal cosa. Para yo ponerme a decir eso, primero tiene que haber pasado un proceso. ¿Sí ve? Porque ¿cuántos no nos quedamos avergonzados? Que se ponen a predicar un poco así y supuestamente a sanar gente y nadie se sana. Porque la fe piensan que la fe es la emoción en ese momento para sacar el poder de Dios. Y no es así. La mujer con el flujo de sangre, ¿qué tuvo que hacer para poderle sacar poder a Jesús? Ahí hay un ejemplo claro, ¿sí o no? Porque ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, la multitud te agolpa. Todo el mundo te está tocando. Todo el mundo está pegado ahí. Pero ninguno había pagado el precio. ¿Se da cuenta? Y el Señor dijo, no, alguien me tocó porque de mí salió poder. Alguien me sacó poder. ¿Y acaso no estaba el Señor rodeado de gente? ¿Y no lo estaba tocando todo el mundo? Pero ¿cómo es que alguien de tantos que están alrededor de él tocándolo, solo una pudo sacarle el poder? Y creo, si no estoy mal, es el único milagro donde Jesús no dice nada. Si no estoy mal, creo que es el único. Porque ella recibió el milagro y después confesó. Pero fue un milagro hecho sin que se pronunciara una sola palabra. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama el poder de la oración. Porque en la oración yo estoy debajo. Estoy humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí ve? Por eso el Señor decía, cuando ores, enciérrate. Enciérrate en tu habitación. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que te oye en lo secreto, te exaltará en lo público. Todos los demás estaban ahí, buscando el protagonismo. Señor, mírame, aquí estoy al lado tuyo, mire, yo aquí pegadito. Pero vino una por debajo, sin que nadie la viera, sin que nadie la reconociera. Y se metió por debajo y ella dijo, su fe le dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que soy sana. ¿Quién le enseñó a ella eso? Su fe. ¿Quién le dijo a ella que esa era la fe? Jesús no había sanado a nadie así. Pero ¿quién le dijo a ella? La fe. Y ella dijo, me voy a meter en lo secreto con Dios. Me voy a humillar sin que nadie me vea y voy a tocar el borde del manto. Y de todos los que la estaban agolpando, solamente ella se llevó el milagro. ¿Usted quiere llevarse el milagro en su vida en esta noche? ¿De qué milagro estamos hablando? Del poder de Dios. ¿De qué milagro estamos hablando? De aprender a crecer en Dios como tiene que ser. ¿De qué milagro estamos hablando? Del milagro de la revelación, del milagro del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque cada enseñanza que el Señor dio acerca de la oración está basada en el Espíritu de Dios.
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso no es en referencia a lo que yo quiero en mi carne. Eso es en referencia al Espíritu de Dios. Si usted quiere el Espíritu de Dios, pídalo, pero pídalo con insistencia. Cuando pida, búsquelo. No, Señor, yo ya lo pedí, estoy esperando que me lo des. No, búsquelo. Usted sabe que Dios a veces cruza los brazos. A veces todos tenemos una imagen de que Jesús está siempre con los brazos abiertos para darle a todos lo que quiere. O sea, como si fuera Santa Claus en Navidad. ¿Sí o no? A mí Santa Claus me decepcionó. Porque nunca me trajo nada, oiga, es sinvergüenza. Pero bueno, muchos niños han sido privilegiados porque sí les ha traído. Pero aquí es que si no me dio, yo lo voy a buscar. ¿Sí ve? ¿Quién está dispuesto a buscar? Y después dice el tercero es más difícil, porque dice llamad y se os abrirá. ¿Sabe qué es llamar? Vaya al cielo y tóquele la puerta a Dios. Tóquele la puerta. Hermano, eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Nosotros estamos en lugares celestiales con Cristo. Métase hasta que llegue allá y toque su puerta y le diga: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero cuando usted se empieza a meter en oración, pero lo hace bien, cuando usted le da el tiempo, cuando usted le da su espacio, el espacio que merece y el tiempo que merece, y usted empieza a orar y a hablar en lenguas y a orar y a hablar en lenguas, usted está pidiendo y está buscando, está pidiendo y está buscando. Pero no sé si le ha pasado, pero usted siente de que llega hasta el mismo cielo y está ahí en la misma presencia de Dios. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo me siento dentro de la misma presencia de Dios. Y ahí es cuando digo: llegué, estoy tocando y me abrieron la puerta. Aleluya. Ahí está el secreto. Pero se logra con penalidad. ¿Sabe por qué? Porque la carne se te va a oponer y el diablo se te va a oponer. Pero al diablo es fácil porque el diablo se reprende y listo. Pero tu carne va a estar ahí. Por eso la lucha es diaria contra la carne. Y cuando el diablo se levante, no te preocupes si vengan los pensamientos negativos y todo ese tipo de cosas. Repréndelo, eso es fácil. Repréndelo con la palabra. Pero no le vaya a sacar la parafrasea porque se le va a reír en la cara. Y le va a decir: oiga, mijo, esa es mi versión. Usted me está sacando mi propia versión. Sáqueme lo que está escrito. Y dígale: escrito está. Como lo hizo el Señor. Eso es fácil. Pero lo que cuesta es crucificar la carne. Eso sí cuesta. Por eso hay que sufrir penalidades. Y hay 3 ejemplos ya para terminar. La primera es la milicia. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Mire, hermanos, algo que uno tiene que tener conciencia, y esto de pronto a muchos no les va a gustar, pero el evangelio no es un pasatiempo que yo tengo. ¿Sí ve? No, es un pasatiempo de martes, viernes y domingo. ¿Sí o no? Porque ¿cuántos no se la pasan haciendo eventos supuestamente espirituales y es juego todo el día y de lo espiritual solamente un ratico? Eso no es el evangelio. ¿Se da cuenta? El evangelio es una forma de vida, el evangelio es todo. Es una vida con propósito, con un propósito específico, y es que la transformación a un ser celestial, de un ser terrenal a un ser celestial. Y créame esto de pronto le va a sonar un poco duro, pero créame lo que le voy a decir: el evangelio no se debe tomar como un pasatiempo. Se lo digo a ustedes porque ustedes son los más valientes de la iglesia, porque vinieron hoy porque son los más valientes. El domingo no me puede decir eso porque los visitas se van a sentir mal. Pero yo sí le digo algo: no te enredes en los negocios de la vida.
Si para ti lo más importante es lo que estás haciendo fuera de la iglesia o fuera del evangelio, estás mal, estás desenfocado. Porque el Señor dijo que el que no aborrece ni a su papá, ni a su mamá, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a su propia vida, y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, no va a aguantar. El Señor es el todo y en todos. Lo que quiere decir que fuera de Él no hay nada. Sea que vivamos, sea que muramos, lo más importante es que somos del Señor. Antes de cualquier cosa que hagamos, primero tiene que ser Dios y primero tiene que ser el evangelio. Nada debe quitar de mi vida, absolutamente nada, la prioridad de que todo lo que yo haga, primero está Dios, primero su palabra y primero su espíritu. No voy a dar un paso fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es mi santificación y mi santificación me va a llevar a la vida eterna y en el día postrero el Señor me va a resucitar. Aleluya. Por eso aprenda que en la milicia espiritual no existe nada, ningún negocio de la vida. Que lo que hagamos secularmente se quede en lo secular, pero que lo primero siempre sea Dios. Que esto se convierta en una profesión, en una vocación. Y esas dos palabras son bíblicas. Por eso le decía a los hebreos, el escritor, le decía, retengamos nuestra profesión. Eso decía, capítulo 4. Esto se convierte en el todo de uno. Y no creas que no se va a levantar más de uno a decirte, ay, usted es solo iglesia y solo Dios y solo iglesia y solo Dios. Pues sí, mi hijo, no hay otra cosa. Porque el que quiere hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él la va a hallar. Aleluya. Lucha como atleta, porque estamos en la competencia. Dios, el atleta se prepara en el ejercicio de lo que está, del deporte que está practicando, y se dedica a eso. Todo el día está entrenando en eso y todo el tiempo está metido en el entrenamiento para que cuando compita pueda ganar. Lo mismo le pasa al cristiano. Estamos en una competencia. ¿Para qué? Para ganarnos el cielo. Y el que no se ejercita en la doctrina, en la palabra de Dios y en el Espíritu, no va a poder ganar la competencia, porque esto se gana. Este género solo sale con ayuno y oración. Esto solo sale con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hay que buscarlo, hay que comprenderlo, hay que aprender de él, hay que conocerlo. Y lo tercero, el labrador, dice ahí, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que está sembrando? Porque cada uno está sembrando algo. ¿Sí ve? Dice que el que siembra para la carne segará de la carne que corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿correcto? ¿Qué estás sembrando en tu vida? Ve a tu viña y ve a tu labranza y averigua qué he sembrado. ¿A qué me estoy dedicando? Porque esto se puede convertir en un pasatiempo para muchos. Y muchos piensan, hermanos, hay lugares en todo el mundo donde hay gente que se sienta en un lugar como estos y piensan de que los tienen el cielo ganado. Y se van a llevar una gran sorpresa. Porque el que no tiene esto como su prioridad, el que no tiene el fruto del Espíritu, no puede. El Señor se lo dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede. No va a poder. ¿Cómo yo siendo viejo voy a entrar? ¿Cómo yo siendo lo que soy voy a cambiar mi naturaleza? Pues si no lo puedes hacer, no lo vas a lograr nunca. La salvación no es un acto mágico.
La salvación se va edificando a la medida que caminamos con Cristo. Se va transformando, pero la transformación viene con la muerte. Se va matando las inmundicias de la carne y va resucitando el fruto del Espíritu. Así funciona. Y eso tiene un precio, eso tiene una penalidad, eso tiene un padecimiento. Pero hermanos, les regalo el versículo del capítulo 5 de Primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguien que quiera en esta hora decirle: Señor, yo quiero sufrir penalidades por ti, quiero ganarme, Señor, esta competencia en el nombre de Jesús. Quiero luchar. A veces mi carne no me deja. A veces me siento cansado y soñoliento. A veces oro y me da pereza. Y a todos nos ha pasado eso, hermano, no solamente a usted. Los mismos padecimientos los pasa a todos. Pero aquí hay un Dios que está dispuesto a darte la bendición. Si tú insistes, vence tu carne. Vence tu carne, vénsela. Si no has podido salir de algo, no has podido dejar algo, tienes que orar, insistir, hasta que la fortaleza se rompa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento. Todo lo que se levanta en contra de la palabra en tu vida, porque es en nuestra propia vida. Pero esa fortaleza puede caer si insistes, si luchas. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te enredes en los negocios de la vida. Déjale tu vida secular al Señor y tú dedícate a Él. Dedícale tu vida y tu corazón, dedícale todo lo que eres. Dedícale tu familia, dedícale. Él es el primero. Él es el único. Él es el más importante. Él es el que nos sostiene. Sin Él no somos nada. Sin Él estamos muertos. Porque apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nada vas a poder hacer. Solamente